Bueno, estamos en comunicación con Claudio Lozano, economista, presidente de IDEP. Te puse presidente, no sé, por ahí seguramente me equivoqué, como siempre. Bueno, Claudio, hoy se votó un acuerdo con el FMI sin saber con quién, dónde, cuándo, cuánto tiempo, cuánta plata, etcétera, etcétera. ¿Qué nos podés contar al respecto? Buenas noches, Claudio Lozano. ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Me escuchan? ¿Me escuchan? Ah, no. Escuchamos. Te escuchamos. Ah, bueno. Bueno, la verdad que es una tarde vergonzosa para el Parlamento Nacional. La verdad que el efecto que produjo la violencia represiva del miércoles pasado, lejos de infundirle temor a la gente, a buena parte de la sociedad, hoy hubo una movilización realmente muy importante. Creo que la indignación fue mucho más grande que el temor que generó la escalada represiva del miércoles pasado. Y sin embargo, frente a eso, lo que hay es una nueva bofetada del Parlamento que tenemos hoy, que es un Parlamento deplorable, y que ciertamente termina validando un hecho absolutamente ilegal e inconstitucional, como es la posibilidad de autorizar por decreto de necesidad y urgencia que el Poder Ejecutivo pueda llevar adelante un nuevo endeudamiento de la Argentina con el Fondo Monetario. La Constitución Nacional es muy clara en el artículo 74 cuando dice que le corresponde al Congreso definir en la cuestión del endeudamiento, y en el artículo 76 directamente prohíbe que el Parlamento delegue en el Poder Ejecutivo este tipo de funciones, a no ser que sean circunstancias excepcionales, y en caso de que esto sea así, lo que la Constitución establece es que el Parlamento tiene que establecer las bases, los objetivos y los plazos de la negociación. Nada de esto existe. Lo que el Parlamento aprobó hoy es un cheque en blanco. No hay allí monto alguno de deuda que sepamos que se va a tomar. Podemos inferirlo, pero no se sabe. No se saben tampoco las condiciones, que por supuesto también existen en cualquier acuerdo que se hace con el fondo. Y lo único que sí sabemos, por experiencia, por historia, es que el fondo no es la solución de nada en la Argentina. El fondo es parte del problema, y consecuentemente este acuerdo, que en realidad parece como una urgencia para el gobierno porque se le está cayendo la bicicleta financiera, en el marco de esta lógica de destrucción productiva y de las condiciones de empleo y de vida de muchos, se le está cayendo la especulación financiera a la bicicleta, le faltan dólares para sostenerlo. En ese contexto aparece la urgencia para tratar de sostener este endeble edificio que de alguna manera construyó la política de Milei. Es una política que hace que no se puedan acumular divisas en la Argentina, y consecuentemente la manera de solucionarlo es incrementar la deuda, no modificar la política, con lo cual en la práctica lo único que hace este acuerdo es ponerle una suerte de respirador artificial a una política que ya está muerta, y que con este tipo de acuerdo lo único que pretenden es prolongarla en el tiempo, profundizando los impactos dañinos que genera, pero no resolviendo absolutamente nada. En realidad el final va a terminar siendo mucho peor después del acuerdo que en todo caso se termine realizando. Vos hablás en algunos de los comunicados de que es una deuda geopolítica, porque como hubo un cambio en relación del gobierno en Estados Unidos con Trump, y este presidente es aliado incondicional de Trump y de Elon Musk, es un acuerdo geopolítico firmar lo digo porque el FMI tiene alguna que otra regla que sostener o que respetar.
¿la están respetando con este acuerdo que están haciendo con la Argentina o no? Pregunto. Mirá, primero hay que ver cómo es el acuerdo, digamos, el crédito original que da lugar a esta discusión es el crédito de Macri. Es ese crédito, un crédito que no solo que violaba la legalidad interna de la Argentina, también en el modo en que se tomó, sino que también el fondo para llevar adelante ese crédito violó sistemáticamente su estatuto, que establece cuáles son las relaciones que tiene que establecer y cómo deben ser las relaciones entre el fondo y cada uno de los estados que lo integran. Lo que a veces se pierde de vista es que el Fondo Monetario no es un organismo de asistencia técnico-financiera. No es una herramienta política de dominación. No, es alguien que presta plata. Ponele, es eso, es un prestamista. ¿Cómo? Es un prestamista, alguien que te presta plata con un interés determinado. No, pero en este caso es algo más. No es simplemente un banco. Dominación, dice. Es una herramienta de dominación que está fuertemente articulada con los intereses de quien determina las cosas adentro del fondo, que son los Estados Unidos. Y son los Estados Unidos los que hicieron que el fondo violara en 3 oportunidades su estatuto para otorgar un crédito que, por eso digo, es un crédito con contenido geopolítico en el marco de la situación actual de la disputa geopolítica en el mundo. ¿Cuál es la disputa geopolítica en el mundo? La discusión de Estados Unidos con China. Y en esa discusión Estados Unidos pretende alinear a toda América Latina en torno a sus intereses, impidiendo que China pueda avanzar en su relación con el continente latinoamericano. Y Argentina es posiblemente uno de los países que tiene mayor vínculo comercial, financiero, real y potencial con China. Y en ese marco es imprescindible para los Estados Unidos mantener un control estricto sobre la política que la Argentina lleva adelante y obligar a que la Argentina tenga que discutir su rumbo con los Estados Unidos. Por eso le dieron un crédito a Macri, pero les preocupaba muy poco si Macri seguía o no seguía. Lo que les preocupaba centralmente es que el gobierno que seguía, que fue el de Alberto Fernández, tuviera que discutir con ellos. Por eso le dieron un crédito inmenso, con vencimientos que todo el mundo sabía que no se podían cumplir. Lo sabía el fondo y lo sabía la Argentina. Esos vencimientos hicieron que desde el comienzo del gobierno de Alberto Fernández toda la política económica estuviera arreglada por la negociación con el fondo. Hasta el momento en donde el gobierno de Alberto Fernández, con otra votación lamentable del Parlamento argentino en ese momento, terminó validando una estafa en lugar de rechazándola, y terminó comprometiendo al frente de todos en la violación no solo de la responsabilidad que tenía para afrontar la deuda de otro modo, sino rompiendo el contrato electoral con su sociedad, y que de hecho lo llevó a la derrota electoral y a terminar como terminamos hoy, con un personaje como Milei gobernando la Argentina. Entonces, en ese sentido, el contenido geopolítico del acuerdo es el siguiente. Nos prestaron 44.900 millones de dólares. Pagamos, desde que nos dieron esto en el 2018 hasta hoy, 12.600 millones de dólares. ¿Y qué deuda tenemos hoy? La misma. Seguimos teniendo 44.900 millones de dólares y en realidad ahora la vamos a aumentar. Es decir, le vamos a deber más, no sabemos todavía cuánto, 10.000, 15.000, 20.000 millones de dólares más. ¿Para qué? Para seguir manteniendo la misma deuda. Nunca los pagos que vamos a hacer van a resolver el capital, porque el objetivo no es que les paguemos, es que estemos encadenados a seguir discutiendo una y otra vez con el fondo, teniendo la supervisión permanente sobre la política económica y discutiendo con los Estados Unidos. Por eso, ni bien se dio el acuerdo con el fondo de Alberto Fernández, comenzaron a llegar a la Argentina todos los funcionarios del Comando Sur de los Estados Unidos.
y de ahí en adelante. Y vinieron a discutir qué hacemos con el agua, qué hacemos con el litio, qué hacemos con la Antártida, qué hacemos con la minería, etcétera, etcétera, etcétera. Lo que está en discusión es, y por eso es un crédito de contenido geopolítico, es mantener controlado el rumbo de la Argentina. Por eso cualquier gobierno popular que se precie debe tener en claro que esta deuda que se está digamos, validando por este Parlamento hoy, es una deuda que es nula. No hay ninguna sanción parlamentaria que elimine una ilegalidad. La ilegalidad de origen y la ilegalidad de este acto sigue vigente. Y por lo tanto la nulidad del endeudamiento es el punto de partida de cualquier discusión, en la discusión con el fondo, que es corresponsable de la crisis y es parte del problema y no de la solución. Y lo que viene teniendo como pendiente la Argentina y toda su institucionalidad democrática es que el debate no es sobre la base de la consigna de que las deudas se pagan. Las deudas se pagan, las estafas no. Y la estafa es lo que rige el funcionamiento del endeudamiento que tenemos en el país. Claudio, nos quedamos muy cortos porque hubo un error en mi celular, no te pudimos llamar antes, me hago cargo, es una cuestión mía, se me rompió el celular. Pero te vamos a tener como invitado acá en el piso, te vamos a llamar y nos vas a aclarar muchas cosas que nos surgen a la luz de lo que nos estás diciendo. Y quizás en ese momento ya tengamos el texto de algo que se firmó, que no se sabe qué, no se sabe cuándo, no se sabe cuánto, no se sabe quién. Quizás lo tengamos y podamos discutir en relación. No se sabe nada, es un verdadero cheque en blanco. Cheque en blanco. Para que el gobierno haga lo que le plazca. Eso es lo que hizo el Parlamento hoy. Al que no le preocupó la cantidad importante de gente que, a pesar de la amenaza represiva, estuvo hoy en el Parlamento. Bueno, muchísimas gracias, Claudio, y te vamos a tener en el programa, te vamos a invitar como siempre este año. Cómo no, a disposición. Muchas gracias, Chaco. Bueno, luego. ¿nos vamos yendo?